Sí. Bueno, Pablo, enhorabuena lo primero por el ascenso. ¿Cómo se gestiona desde el 26 ir ganando y aguantar? Como le ha ocurrido a su equipo y también lo ha hecho, porque evidentemente el ascenso lo ha logrado, pues eso, ¿no? Como visitante y sabiendo utilizar sus armas, manejar las ventajas que adquirían en partidos como hoy. Sí, bueno, primero, muchas gracias por la felicitación. Era una eliminatoria, creo que ambos equipos, y lo dije antes de disputarse la ida, yo creo que los dos equipos nos merecemos por la trayectoria estar en segunda B. Creo que Compostela se ha visto que es un gran equipo y si hubieran pasado a ellos no hubiera pasado nada. Nos han sometido mucho en nuestro campo, no era la idea, pues la idea era ser dominadores, apretar en campo contrario, pero las virtudes del rival, también el meter ese gol pues te hace que guardes un poquito más y también el mérito que tiene, con jugadores impresionantes que te sometan pues, unos 65 minutos más o menos en tu campo, es mérito del rival, hay que darle también la enhorabuena, es una buena eliminatoria. Espero que en el futuro este club, el Compostela, esté en segunda B mínimo, pues se lo merece por la afición, por estadio, por club, pero bueno, al fin y al cabo solo tenía que pasar uno y hemos pasado nosotros. Además, bueno, la última por mi parte, también muy bonito al final las dos aficiones, animándose y saludándose unas a otras, bueno, pues también es bonito, ¿no? Al acabar, bueno, unos decepcionados y otros con alegría del ascenso. Sí, lo que tiene que primar es el fair play, creo que ambas aficiones son de otra categoría, el ambiente que se ha vivido ahora, si se hubiera vivido de segunda a segunda no hubiera pasado nada, hubiera sido algo normal, quizá algo extraordinario en esta categoría, excepto Castellón, pocos clubes más generan tanto ambiente y estos dos equipos se ha visto, ya se generó este ambiente contra Tarrasa, se ha generado hoy también y es espectacular la afición del Compos y también la nuestra. Vale, muchas gracias. Bueno, Iago, no sé si uno está preparado para vivir el lado amargo del fútbol, ¿no? Después de tantos méritos, de 11 meses de trabajo, no sé por quién estás más triste, si por los chicos, por la afición, por ti, por tu cuerpo técnico. ¿Qué te pasa por la cabeza ahora, unos minutos después de acabar el partido? Bueno, pues que teníamos toda la ilusión del mundo por conseguir hoy un hito histórico dentro del club. Estoy fastidiado por todos, sobre todo por los jugadores y la afición, ¿no? Los jugadores son los que llevan a cabo el plan, la idea, lo que nosotros queremos hacer o que creemos que es lo mejor para sacar adelante los partidos, como hicimos a lo largo del año, y sobre todo por la afición, porque se volcó en este último mes y medio, se volcó en este playoff. Dar las gracias a los que vinieron a lo largo de todo el año y a los que empezaron a venir ahora, pues que continúen, porque para crecer tenemos que ir de la mano y bueno, como la vida misma, no nos queda más que levantarnos, que seguir insistiendo, persistiendo y desde luego nunca desistir. Esa es la idea. Evidentemente también fastidiado por el cuerpo técnico, hay mucho trabajo detrás de todo esto hay mucho trabajo, no solo por parte del cuerpo técnico, sino también por parte del club y bueno, es un fastidio pues acabar muriendo la vida. Me pregunto por cómo está el vestuario, pues lo que nos podemos imaginar más o menos todos. Puedes imaginar, sí, cada uno pues se lleva el vuelo a su manera, ¿no? Al final, pues bueno, las emociones, que es lo que dicen que mueve el fútbol, pues durante todo el año y durante este playoff, pues fue de alegría y de ir todo de cara y ahora pues nos toca vivir ese revés, ¿no? Pero creo que no podemos hacer un resumen de la temporada solo en un partido, 90 minutos, con un gol o una jugada en concreto. Creo que tenemos que seguir pensando y viendo los números, tenemos que seguir pensando y viendo cuál es el objetivo del club y cuáles son los pasos marcados. Este año hemos dado un paso enorme y no queda más que seguir dando pasos para conseguir que todos quieran. En esos dos lados, ¿no? Que en el fútbol todo cambia tan
tan rápido y dicen que vale tanto como el último resultado, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero si marca Rodri que va larguero, ¿qué? Y en la siguiente pues se encaja ese gol, ¿no? Es así, fútbol es así, es así. Sí. Me preguntaba un compañero tuyo si hoy me iba a dormir pensando en el planteamiento, porque salimos a ganar. Eso no se le va a pasar por la cabeza en ningún momento. Al igual que si me voy a trastornar o a darle vueltas a la cabeza por no haber jugado más directo o tener un delantero tanque. Un delantero más completo que Primo no lo hay. Y tengo claro que jugando directo contra este equipo tampoco íbamos a ganar. A Primo que le fueron a matar, sí. Bueno, esa es otra parte también del fútbol y del partido. Teníamos claro, estábamos convencidos de que con nuestro juego, con nuestra idea de fútbol que nos trajo hasta aquí, íbamos a conseguir el objetivo. Bueno, al final tienes ocasiones, malas mentes, porque al final lo que declinó la balanza para un lado o para otro es el acierto que tuviste a lo largo del año, no eres capaz de meter las que tienes, o no estuvimos con tanta claridad, no tuvimos tanta claridad en el área o en los metros finales, y al final pues se canta la balanza así, al final es un querer y no poder atacar. Toda la segunda parte creo que pasaron 2 veces de medio campo y con 2 acciones de pelotazo, ¿no? Buscando nuestra espalda cuando estamos totalmente bloqueados. Al final optamos por meternos de 3 con 2 delanteros, con Sobrino y Primo, con bandas abiertas, con Saro, con Diego. Creo que hicimos todo, los jugadores hicieron todo lo que estaba en sus manos para sacar el partido adelante, cuanto menos empatar después de ese gol, y no tuvimos premio. No hay más que realizar. O sea, ahora es dar palos de cielo. Una pregunta, un detalle de qué le faltó al Compostela hoy al margen de esa puntería y de esa claridad. Bueno, pues yo creo que le faltó un poquito de ritmo con balón para intentar superar esas líneas que ellos tan férreamente pues, juntaron y defendieron, ¿no? Ellos son gente que tiene mucha envergadura, es un equipo ya lo adelantamos antes del primer partido y a lo largo de la semana. Es un equipo muy físico, es un equipo que sin balón busca transición rápida, que busca mucho juego directo, centro lateral, y al final pues, para hacerle daño la manera era meterlos en campo rival y que no fueran capaces de contraatacar. En la segunda parte así fue, en la primera pues no fuimos capaces de hundirlos tanto como queríamos, y yo creo que también pues, el gol es una jugada aislada después de intentar nosotros meter ese gol, y al final pues, bueno, te cambia la cara. Claro, ¿qué hace falta para que en agosto, al volver aquí, esté la gente que estuvo hoy? ¿Se le puede pedir algo más al equipo? ¿Qué le vas a pedir después de una temporada de 11 meses y una semana que llevamos aquí juntos, 191 entrenamientos, 44 partidos como el de hoy, muchas horas a lo largo del día sin estar con sus familias, viajes? ¿Qué más se le puede pedir? ¿Qué más se le puede pedir? Si la pregunta es qué hay que hacer para que todo el grupo continúe de cara al año que viene y seguir dando pasos, eso ya es cosa del club, tiene que apostar, ¿no? O sea, hay unos directivos que vinieron al vestuario a terminar y que hablaron. La idea es clara, es hacer todo lo posible para que continúe el mayor grupo de jugadores, porque no nos olvidemos que llegamos hasta aquí después de 20 meses o 24 meses que llego yo aquí. Se me presenta un 22 de junio del 2016, creo recordar. 24 meses después hemos ganado una liga, hemos llegado a una final de playoff y hemos muerto en la vida. Hay que seguir dándole vuelta de tuerca al equipo y pensar en el año que viene, reforzar lo que tenemos que reforzar, seguir mejorando en aspectos de juego, evidentemente, y volver a intentarlo. Dicen, o hay una frase motivacional que es 100% verídica, yo me agarro 100% a ella, porque yo antes de llegar aquí
incluso el año pasado perdí muchos partidos. Hay que perder muchos partidos para aprender a ganar. Este año lo gané todo, menos este último partido. Si te caes 7 veces, levántate 8. Vale. Hay que seguir trabajando y a mí nadie me va a quitar la ilusión por llevar este equipo donde tiene que estar. Vamos a pasar el duelo, vamos a descansar, vamos a aclarar ideas y a partir de ahí dejar el club de trabajo en cada año. Por lo que dices, ya tenéis claro el club que vas a seguir. No, a ver, antes ya de que entráramos en playoff, al haber ganado la liga, incluso antes de haber ganado la liga, el club manifestó que quería la continuidad del cuerpo técnico. No se hizo de manera formal, habrá que esperar a ver si esa idea sigue en pie o no. Tú encantado. Yo aquí estoy genial y hoy, dentro de la tristeza de no haber conseguido pues, ese ascenso, el cariño de la gente que se quedó en el estadio diciendo que hay que seguir, eso es lo que nos da fuerza. Eso es lo que nos da fuerza. Yo aquí estoy encantado. ¿Y a la gente qué le dices? A los que han venido todo el año y a los que han venido hoy. A los que han venido todo el año, gracias. Y a los que vinieron ahora en el playoff, gracias. Y hay que volver. Hay que seguir, es lo que decía antes, para que el club continúe creciendo. Tenemos que empujar todos. Y Santiago está empujando. Estas últimas semanas empujó mucho. Empujó Santiago y gracias al empujar Santiago empujó el resto de Galicia. Hoy éramos el único equipo gallego que seguía en playoff. Teníamos muchas esperanzas de ser otro equipo gallego en segunda B, no va a poder ser. Hay que seguir insistiendo. Okay. Muy bien, muchas gracias.